de investigación de I+D que se desarrolla dentro de nuestra facultad. Se dijo qué significa trabajar en desde el año 73. 5 años que se mueve de Quilicura a llevar a su hija al colegio, a Recoleta, a trabajar, pasar al hospital de Santiago para que darles la bienvenida a este evento paralelo que estamos organizando en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. Mi nombre es Esther Ficharoch, soy la directora regional de la UNESCO basada aquí en Santiago. Quisiera empezar con un agradecimiento especial a todas las entidades con las cuales coorganizamos este espacio. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la CEPAL, y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, IPES. Que estas organizaciones estén sentadas en la mesa hoy muestra una convicción compartida de que los grandes desafíos urbanos de nuestra región requieren conversaciones que crucen fronteras institucionales. El título que nos convoca hoy es Ciudades del Futuro. Y esto no es una promesa lejana, es una pregunta urgente. ¿Qué tipo de ciudades queremos o debemos construir? ¿Y con qué herramientas vamos a tomar las decisiones para que estos espacios sean inclusivos y sostenibles? Como ustedes saben, la América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo del desarrollo. Más del 80% de nuestra población vive en ciudades. Sin embargo, esas ciudades concentran al mismo tiempo los mayores avances y las más profundas desigualdades de la región. Acceso desigual a la vivienda, a servicios básicos y a espacio público. Ciudades que crecen rápido, pero no siempre de manera sostenible. Ciudades que enfrentan hoy la triple presión de cambio climático, transformación digital y aceleración tecnológica. En este contexto se inscribe el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, al que hoy le dedicamos este espacio. Y es también en este contexto en que cobra sentido el ODS 17, que nos recuerda que ningún objetivo se alcanza en la soledad, se alcanza en alianza, con coherencia entre agendas globales y políticas locales, entre academia, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y todas las demás partes interesadas. Ahora, si me permiten, quisiera compartir, antes de dar la palabra a las y los panelistas, algunas ideas sobre el programa Gestión de las Transformaciones Sociales, o MOST por sus siglas en inglés, de la UNESCO, porque es en el marco de este programa que estamos proponiendo este evento. MOST es el programa de la UNESCO dedicado a fortalecer el vínculo entre el conocimiento científico y la toma de decisiones políticas. Su premisa central es que las políticas más efectivas son aquellas que se construyen sobre evidencia rigurosa y también con perspectivas de futuro, con participación de quienes investigan, quienes planifican y quienes habitan los territorios. MOST trabaja en los Estados miembros de la UNESCO apoyando redes de investigación aplicada, fortaleciendo capacidades institucionales y generando espacios exactamente como este en el que estamos hoy, donde la ciencia, la perspectiva y la planificación se encuentran para pensar juntos el futuro. Este panel que voy a presentar ahora es una demostración viva de lo que MOST propone. Tenemos el placer hoy de contar con 4 voces que representan perspectivas complementarias. La profesora María Antonieta Urquieta, espero que lo pronuncie bien, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ella va a abrir la discusión desde la investigación social aplicada, ayudándonos a pensar cómo la ciencia puede contribuir concretamente a decisiones informadas para ciudades más inclusivas y sostenibles. Por su parte, el señor Javier Medina, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, va a compartir una perspectiva regional sobre la perspectiva y futuros. Cómo construir escenarios, anticipar dinámicas y evitar que las decisiones de hoy reproduzcan las desigualdades de ayer en los espacios urbanos. Y la señora Alicia Wiener, investigadora en el IPES, abordará las capacidades técnicas, operativas, políticas, prospectivas, las llamadas capacidades TOP, que el sector público necesita para enfrentar un contexto de policrisis.
con foco especial en lo que significa gobernar democráticamente en tiempos de incertidumbre. Hemos dado algunos pasos que nos han permitido dar cuenta de una masa crítica, de un cuerpo académico robusto, que produce información, desarrolla conocimiento científico en varios ámbitos de la vida, de los fenómenos sociales y de la vida social en particular. En ese sentido, el núcleo que me toca coordinar, el núcleo de sistemas territoriales complejos, es uno de los grupos de investigación de I+D que se desarrolla dentro de nuestra facultad y el interior de nuestra universidad. Sin embargo, para nosotros, la generación de conocimiento adquiere verdadero valor cuando es puesto y disponibilizado para la toma de decisiones y para el conocimiento amplio de lo público. Lo público entendido en un sentido amplio, no restringido a lo meramente estatal, sino que también en un sentido de propósito público que pone sobre la atención sobre los grandes debates que nos interpelan. En ese sentido, un dispositivo que hemos generado con ese interés es el que hemos llamado el Colaboratorio de Investigación en Ciencias Sociales, que es una plataforma construida en lógicas de ciencia abierta, en la que, en el cual está ahí inmediatamente al lado, ustedes podrán acceder si es de su interés posteriormente, pero en este colaboratorio ustedes podrán encontrar la producción de conocimiento de más de 80 investigadores de nuestra facultad en distintos campos del conocimiento. Nos interesa mucho que la ciencia esté puesta en lógicas de apertura, de transparencia, en lógicas de ciencia abierta a disposición de las comunidades, no solo de las comunidades científicas, sino que también de los tomadores de decisiones, de las comunidades que están afectas a los distintos fenómenos que nosotros trabajamos en su análisis y en su descripción. En ese sentido, no solo hemos hecho una apuesta universitaria y de facultad por avanzar hacia lógicas de ciencia abierta y lógicas de I+D, sino que también nos preocupa particularmente avanzar a las lógicas que ya en la presentación se enunciaban con mucha claridad, superar las perspectivas solo disciplinares y avanzar a perspectivas que no solo sean interdisciplinares, como es propia de cualquier aproximación compleja a la comprensión de la realidad social, sino que también a perspectivas transdisciplinares que acojan, comprenden e integran otros saberes que son los saberes del mundo profesional, del mundo de las intervenciones, de los equipos que están en los distintos servicios públicos, en los distintos equipos de intervención, pero también los saberes de las comunidades, los saberes ancestrales y un conjunto de otros saberes que nos ayuda a tener mejores comprensiones y descripciones de los fenómenos de policrisis que hoy nos están afectando. En ese sentido, y particularmente en relación al tema que hoy nos convoca, hemos venido trabajando muy fuertemente con una amplia base de académicos a nivel de la universidad y particularmente en nuestra facultad, la idea de la importancia de observar la complejidad que está caracterizando los territorios actualmente. Y hemos trabajado muy fuertemente este concepto, la idea de la complejidad territorial. Comentábamos muy inicialmente con Alicia al principio, ¿no? Cómo uno se debate en seguir sosteniendo categorías que por ahora dan muy buenos rendimientos, pero también tienen sus límites, como la distinción respecto de si nuestra ocupación debe estar o no en el concepto de ciudad, por ejemplo, ¿no? Y cómo de pronto hay otros conceptos más dúctiles, como por ejemplo el de territorio, que nos permite estudiar dicho objeto en distintas escalas. ¿Sí? El Consejo Nacional de Desarrollo Territorial chileno estuvo presidido por la profesora Paola Girón, también de la Universidad de Chile hasta hace muy poquito, acuñó el concepto de desarrollo territorial sin distinguir particularmente entre desarrollo territorial urbano y rural. Para nosotros que la tradición larga, digamos, de las ciencias sociales era preocuparse por los dilemas de la distribución, la desigualdad, del reconocimiento, enfrentando las distintas formas de agravio, nos parece que asumir esas discusiones, agregando una perspectiva de complejidad territorial, nos ha presentado enormes rendimientos analíticos. En ese sentido, pensamos que los territorios no solo representan un desafío de comprensión multiescalar,
sino que también nos representan el desafío de observar dinámicamente a los territorios, toda vez que estos se están enfrentando transiciones muy importantes. Y aquí se nos levanta otra pregunta. ¿Cómo gestionamos esas transiciones? ¿Cómo gestionamos la equidad? Como decía, la equidad no se produce por sí sola. ¿Cómo gestionamos esas transiciones? Nosotros somos de la postura que el debate entre la centralización y la descentralización es un debate que nos queda estrecho. Y pensamos que hay que discutir nuevos modelos de gobernanza, que en lógicas más adaptativas y policéntricas nos permita abrir otros debates de interacción multiescalar entre los distintos gobiernos subnacionales, comunales, provinciales, en nuestro caso regionales, en la situación nacional. Todos estos debates nosotros los hemos ido traduciendo en un conjunto de producción científica que está documentada, por ahí ponemos a lo menos 2 artículos, uno que es producción propia de CITEC, también la universidad a fines del año pasado sacó un documento que también está disponible, lo hemos dejado así disponible en la presentación, un documento sobre modelos de gobernanza para las transiciones territoriales, porque lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es que esas transiciones y sus consecuentes crisis que están afectando hoy día a los territorios sean observadas, acompañadas, gestionadas con criterios de justicia territorial. ¿Sí? Con criterios de justicia territorial, y para nosotros ese es un horizonte tremendamente importante de trabajar, de discutir, de densificar a propósito de la discusión con instancias como esta, como digo, en un diálogo tanto inter como transdisciplinar. ¿Por qué nos une este propósito? Porque nos interesa arribar como digo, a investigaciones, a conocimiento científico que sea capaz de traducirse en evidencia, que sea capaz de ser transferido. Aquí está Gabriela, tuvimos un enorme trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por años, y lo que hemos tratado de hacer todos estos años en esa relación tan virtuosa es ponernos a disposición de los servicios públicos, ponernos a disposición de los ministerios, ponernos a disposición de las comunidades, y tal como nos dijo nuestra rectora, la profesora Rosa Debes, cruzar la calle. La universidad tiene que cruzar la calle y ponerse a disposición a una innovación con propósito público. Y por eso la Universidad de Chile ha recientemente creado y dado a luz su primer laboratorio de innovación con propósito público, el CLIP, que está también en esa plataforma que ustedes pueden conocer, en ese QR que comparto en la presentación, y que ya está sacando un conjunto de publicaciones. Ahora, a fines de este mes, vamos a lanzar la segunda publicación. La primera es Cruzar la calle, la segunda publicación se llama Propuestas para el tiempo lento de Chile, propuestas de innovación, todas en clave I+D, y una de las líneas de desarrollo de CLIP es el desarrollo territorial con equidad, porque es algo que nos ocupa, porque nos parece, como digo, que hoy en día la justicia social se juega y se vive en los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Su intervención nos recuerda que la ciencia social aplicada es una herramienta muy práctico, concreta, para reducir brechas y fortalecer también la democracia urbana. Ahora quisiera dar la palabra a Javier Medina, secretario ejecutivo adjunto de la CIPAL y gran experto en la prospectiva. Muchísimas gracias, Javier. Tengo la palabra. Desde el año 73 ayudó a la creación de la Federación Mundial de Estudios del Futuro, que es la meca donde se ha construido la teoría prospectiva más interesante y más sugerente desde hace ya 50 y tantos años. Entonces, este programa de gestión de las transformaciones sociales ha sido un clásico que desde las ciencias sociales y humanas pues, le ha costado entender este conjunto de situaciones. Yo voy a aportar una perspectiva diferente y complementaria a la tuya, ¿cierto? Que es desde los estudios del futuro. ¿Qué es lo que nos preocupa en los estudios del futuro? Es la interrogación sistemática y organizada acerca de los futuros. Muchas veces nuestro enfoque se ha limitado o se ha solamente visto, no, todavía no, por favor, desde los métodos, pero precisamente
la idea que nosotros introducimos en los estudios de futuro es pasar a los procesos y los sistemas territoriales, que en este caso hagan prospectiva territorial de forma permanente. Entonces, normalmente la prospectiva se considera como un proceso de anticipación, que es un proceso de exploración de futuros posibles, probables y deseables. Pero quienes hemos estado en los temas del desarrollo, y no desde la observación de los cambios sociales, sino desde la respuesta institucional y la necesidad de diseñar implementación de políticas públicas, pues hemos escogido el tema de la construcción de futuros, donde la anticipación es una parte importante, pero viene a ser la cuota inicial, porque el proceso continuo implica no solamente la anticipación, que es algo, digamos, técnico, sino también la apropiación por parte de la ciudadanía de esas imágenes, visiones de futuro, escenarios que se construyen, y su vínculo con la acción. Hoy está muy de moda hablar de anticipación y se ha vuelto como el leitmotiv, pero desde hace muchísimos años, desde los años 50, Gaston Berger, cuando creó precisamente la palabra prospectiva, lo conectó, es decir, la anticipación no tiene sentido sin la acción. Y la acción implica, en el caso nuestro, traducir la anticipación en planes, programas y proyectos. Hasta ahí, bien. En América Latina le añadimos a ese famoso triángulo griego de Gödel un cuarto componente basado en la experiencia, que es el aprendizaje. Es decir, no hacer intervenciones lineales, sino hacer procesos de construcción permanente, circular, la anticipación, apropiación, acción, aprendizaje, en forma continua. Y en el caso que nos ocupa de hacer prospectiva territorial, se trata de buscarle opciones o alternativas a un espacio dado, cualquiera que sea. Puede ser un barrio de una ciudad, puede ser una ciudad, puede ser una región transfronteriza, cualquier espacio dado. Antes hablábamos de prospectiva regional, como quien dice aquí en Chile, prospectiva de las regiones, o en Argentina de las provincias, o en Colombia de los departamentos y así. Pero se flexibilizó, por eso hablamos más de prospectiva territorial como alternativa de futuro para un espacio dado. Y que en América Latina se ha hecho, y se ha hecho mucho, desde los años 80 y 90. Ahora, en CEPALIPES nosotros tenemos mucha información sobre esos procesos que están en un sitio que se acaba de renovar y que quedó puesto al día el lunes en el Consejo Regional de Planificación, que es el organismo que agrupa a todos los organismos nacionales de planificación, que en algún caso son ministerios, en otros secretarías técnicas de planificación o departamentos administrativos, y el Observatorio de Planificación Territorial presenta las tendencias territoriales, presenta los temas cruciales de la planificación territorial, etc. Y es algo que es interesante porque ha sido colocado ya de una nueva manera, es interoperable, conecta con CEPALSTAT, conecta con los temas GEO, también tiene, digamos, nueva tecnología por dentro que lo hace más asequible. Entonces, digamos, el tema del seguimiento de las tendencias es algo importante. Quisiera añadir algo, tenía que hacer todo este largo preámbulo para conectar mejor con la presentación anterior. Cuando uno habla desde la complejidad y lo pone en el contexto de la perspectiva territorial, pues nosotros hablamos de tres tipos de complejidad. La complejidad natural, que tiene que ver con el número de variables que hay en juego, y en el caso nuestro, la perspectiva territorial es la más difícil porque implica pensar lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo científico, tecnológico en el territorio. Está de otra parte la complejidad social, que tiene que ver con los actores sociales vinculados. Y en el caso, por ejemplo, la perspectiva tecnológica es muy una perspectiva de expertos, mientras que la perspectiva territorial involucra una conexión muy fuerte con los ciudadanos, por ejemplo. Y es importante también ver la complejidad temporal. Y la complejidad temporal tiene que ver con los cambios que se dan en las secuencias de causa y efecto a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto es porque aquí, en esta perspectiva que nos presenta la Universidad de Chile, pues está enfocado en el tema de las transiciones. Y las transiciones, desde nuestro modo de ver y de pensar, y los estudios de futuro, implican un tipo de cambio social, que en algunos casos se habla de cambio corto, cambio 1, o que ese tipo, digamos, de cambio que nosotros vemos en el mejoramiento continuo. Sabemos hacia dónde vamos, vamos llegando poco a poco, y uno sabe que el punto de partida, más o menos sabe el punto de llegada, y más o menos sabe de aquí hacia allá cómo es el camino. Pero
el valor que añade los estudios de futuro tiene que ver con un concepto que nosotros llamamos las transformaciones, donde no necesariamente sabemos el punto de llegada ni sabemos el camino para llegar allá. Entonces, a nosotros nos importan no las lógicas de eficiencia y adaptación, sino las lógicas de innovación y de ruptura. Y la combinación de ambas lógicas, no es que se trate de una u otra, sino cómo combinamos ambas lógicas. Entonces, el propósito de llegar a la ciudad más justa implica pues, solucionar o dar cuenta de las brechas territoriales. Entonces, sugiero que vean con detalle el informe que presentó ayer el doctor José Manuel Salazar Cinar, luego el informe de seguimiento de los ODS y el informe detallado sobre el ODS pertinente que está en juego hoy, porque ahí está claramente identificado cómo vamos en el semáforo en torno a las metas. Entonces sabemos que esas brechas territoriales no se están cerrando. Entonces, ¿es un problema de anticipación? En parte sí. Es decir, nosotros no observamos esos cambios sociales con suficiente antelación, pero también y sobre todo es un tema de la capacidad de respuesta. Entonces, a mí me preocupa, y es algo que estoy teorizando y voy a colocar en un próximo libro, La discusión del sistema de Naciones Unidas, que hayamos reducido la vieja concepción de la perspectiva a la anticipación, sin conectarla con la acción. Porque la anticipación es la exploración de los futuros. Y la perspectiva involucra no solamente anticipar, sino la respuesta institucional. ¿Qué hacemos frente a estos escenarios? Ese qué hacer tiene que ver con las capacidades institucionales de respuesta. Y a mi modo de ver, esas brechas se están ampliando sobre todo por el tema de las capacidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos constatando desde nuestros estudios en CEPAL? Que las ciudades latinoamericanas están creciendo más rápido que la capacidad del Estado de urbanizarlas, ¿cierto? Entonces hay un desfase, pero ese resultado no es aleatorio. Los territorios, y sobre todo los territorios populares, porque estamos hablando de transiciones sociales y ambientales justas, ¿cierto?, acumulan un déficit mientras las áreas consolidadas concentran inversión. Esa es la razón de ser de las brechas, ahí hay una ambivalencia. Entonces que a todo el mundo le vaya mal. A ciertas áreas les va bien y a otras no. Entonces la pregunta no es si el Estado puede intervenir, sino si tiene las capacidades para hacerlo antes de que la brecha sea irreversible, ¿sí? Y yo creo que la noticia que nos dio ayer la CEPAL es muy contundente. En el año 2025-26 hemos visto un retroceso grande frente a las brechas de los ODS. Ahora bien, viene la parte nuestra, diagnosticar por qué falla la anticipación. Entonces, vemos de un lado el déficit técnico, del otro el déficit político y desde el otro lado el déficit institucional. Es decir, esto no es solamente un tema técnico. ¿Por qué? La mayoría de los municipios carecen, por ejemplo, de sistemas de información territorial actualizados y procesan datos con años de rezago. Es decir, los territorios son muy diversos. Hay ciudades, áreas metropolitanas muy capaces, pero hay otras que no, ¿cierto? Y la mayoría de las brechas son sobre todo brechas de este tipo de capacidades. Pero también tenemos déficit político, que tiene que ver con que los ciclos electorales desincentivan la planificación de largo plazo y favorecen intervenciones visibles, puntuales, por sobre la solución de los problemas y las inversiones estructurales. Cada vez estamos atados a un ciclo vicioso. El cortoplacismo ofrece soluciones ineficientes, soluciones insuficientes, y eso va agrandando las brechas. Entonces la gente se dedica a tratar los síntomas y no a tratar las causas fundamentales que están ocasionando esas brechas. Por eso, cuando hacemos gobernanza anticipatoria, decimos claramente, por ejemplo, a los parlamentos o a la clase política, que esto no es un problema de ganar la próxima elección, sino esto es un problema de ofrecerle a la próxima generación soluciones. Y eso significa por lo menos 20 años, ¿cierto?, de reflexión hacia adelante. Y a nosotros, que eso nos parece exagerado, lo vemos claramente marcado en Asia, en muchas partes del mundo, que las soluciones sí son vistas con esos horizontes temporales. Finalmente, hay un déficit institucional, donde evidentemente las competencias sobre suelo, vivienda, transporte, servicios básicos están fragmentadas entre los niveles de gobierno que no coordinan entre sí. Y ahí es donde está el valor de la gobernanza anticipatoria, que es conectar todos los niveles del gobierno. Pero el neto, el resultado, es una gestión reactiva. Cuando se actúa cuando el déficit ya es masivo y el costo de corregir es muy alto.
es mucho mayor el costo de no anticipar que el costo de anticipar. Entonces, viendo qué pilares podemos tener para construir capacidad estatal, pues vemos un pilar inicial que es técnica y prospectiva, que sería, bueno, la respuesta a través de observatorios urbanos con datos en tiempo real para anticipar la presión sobre el suelo. Segundo pilar, regulatorio y gestión del suelo, donde pues, tenemos que trabajar sobre bancos de suelo, captura de plusvalías, zonas de desarrollo prioritario, densificación orientada. Y un tercer pilar, institucional y de coordinación, donde tengamos un mecanismo de coordinación intersectorial con mandatos claros y financiamiento explícito. Una coordinación basada en esta visión compleja. Entonces, el primer pilar de capacidad técnica y prospectiva pues tiene muchas aristas, pero ¿qué necesita el Estado prioritariamente? Implica tener imágenes satelitales actualizadas, registros administrativos integrados, modelos de proyección demográfica, observatorios urbanos con datos en tiempo real. Y aquí es muy importante el uso de inteligencia artificial en las políticas públicas. Hoy UNESCO tiene un desarrollo del mejor del mundo sobre el tema regulatorio en inteligencia artificial y este es un campo aplicado que merece toda la atención. Entonces el objetivo no es predecir el futuro, porque cuando uno busca predecir, busca encontrar resultados deterministas, hacer enunciados únicos y exactos no sujetos a controversia. Al contrario, en la perspectiva territorial sabemos que hay alternativas de futuro, sabemos que hay incertidumbre, sabemos que hay controversia y no pretendemos la exactitud, pretendemos la comprensión de la complejidad, la comprensión de la incertidumbre. Entonces, el objetivo es reducir esa incertidumbre y poder anticipar dónde va a crecer la presión sobre el suelo, permitir que la política de vivienda llegue a tiempo. Y sin esta política, pues vemos que sin esta capacidad, toda política de vivienda va a llegar tarde. Bueno, entonces, el segundo pilar, que sería la capacidad regulatoria y la gestión del suelo. ¿Qué necesitamos? Bancos de suelo público, captura de plusvalías, zonas de desarrollo prioritario, normas de densificación. Bueno, la discusión es muy larga, pero la idea sí es, por ejemplo, contar con reservas de tierra para brindar el desarrollo hacia donde el Estado pueda decidir también, no solamente el mercado, donde la captura de plusvalías permita recuperar para la comunidad el valor del suelo generado por la inversión pública, por ejemplo, en infraestructura, donde haya normas de densificación que orienten el crecimiento hacia áreas con infraestructura existente, evitando, por ejemplo, la expansión especulativa, etc. Entonces, obviamente, los mercados de suelo liberados a sí mismos, pues normalmente tienden a reproducir las desigualdades territoriales. Entonces, para que el Estado atenúe esas brechas y esas desigualdades, pues tiene que conocer y tiene que seguir la evidencia y tiene que comprender a tiempo estas situaciones. Finalmente, el tercer pilar, que es de capacidad institucional y de coordinación, pues va hacia que las brechas territoriales son normalmente transversales, donde ningún ministerio puede resolver por sí solo todo este enorme complejidad que planteaba mi predecesora, ¿cierto? De los temas de salud, de vivienda, de agua, de energía, de transporte, de educación, todos se sientan en el territorio, pero esa coordinación es la que nos está quedando grande. Por eso, uno de los documentos que presentó el secretario ejecutivo, el doctor José Manuel Salazar Sinac, tiene que ver precisamente con cómo atenuar la gobernanza poco efectiva y cómo salir de esa tercera trampa del desarrollo que es la trampa institucional. Entonces, la coordinación y la gobernanza efectiva pasan por reconocer esta complejidad, pero abordarla también. Finalmente, las condiciones políticas e institucionales. El planteamiento es que las capacidades técnicas no son suficientes, son necesarias, pero no son suficientes, y además necesitan condiciones que puedan sostenerlas en el tiempo. Entonces, ¿dónde están los grandes desafíos para nosotros? Primero, producir continuidad institucional. O sea, la idea es que los instrumentos de planificación sobrevivan a los cambios de gobierno. En el documento que les menciono, José Manuel, y donde es Benninger, se prueba precisamente que estamos haciendo todo lo contrario. Ya cada vez somos más fragmentados, cada vez las capacidades rotan más y cada vez duran menos. Entonces, los gobiernos no alcanzan a aprender lo suficiente y se rompe esa continuidad. Entonces necesitamos marcos legales estables, agencias técnicas con mayor autonomía, equipos profesionales que no se desbaraten con cada administración. Segundo tema, que también es polémico, pero hay que hablarlo, es la participación con poder de incidencia real. La participación, pues es un mito, pero es un tema necesario en el territorio.
Y eso plantea para la perspectiva que no solamente se base en evidencia y en experticia, sino también en métodos orientados a la interacción o a canalizar esa participación y los métodos basados en la creatividad. Y eso es todo un reto metodológico y procesual. ¿Por qué? Porque las comunidades que habitan los territorios más vulnerables generalmente tienen mucha información que muchas veces los sistemas técnicos no logran captar. Entonces su participación realmente debería incidir sobre las prioridades de inversión y las normas que afectan los barrios, sobre todo en las zonas más marginales. Finalmente, hay otro tema polémico, pero que también hay que abordarse, por eso estamos hablando de desafíos, que es el financiamiento redistributivo. Aquí el tema es de la capacidad fiscal de los municipios, que hoy en día tiende a reproducir la desigualdad territorial. Entonces, ¿cómo plantear transferencias redistributivas explícitas, mecanismos de financiamiento que no dependan solo de la recaudación local, pues depende de la organización política institucional, pero que en muchas partes de América Latina hoy está en revisión? Por ejemplo, aquí está el tema de la descentralización, etcétera, pero que es algo que el municipio por sí solo, sobre todo los municipios más desiguales, por sí solo no pueden, no tienen esa capacidad. Muy bien, con eso terminamos. Entonces, ¿cuál es la síntesis? ¿Cuál es la apuesta de fondo? Atenuar estas brechas no es un problema técnico con solución técnica. Es un problema multidimensional que requiere una solución multidisciplinaria. Y desde los estudios del futuro vemos pues que hay necesidad de hacer estas interrogaciones sistemáticas y organizadas y pasar del énfasis en los métodos únicamente a los procesos y los sistemas que puedan hacer estos sistemas continuos que permitan inclusive respuestas cada vez más rápidas. Entonces, cada año de postergación, ¿cierto?, que de estas brechas consolida la segregación, encarece la urbanización futura y reduce las opciones disponibles. Entonces, la anticipación realmente es una ventana temporal y cada vez es más estrecha. Entonces, el llamado es a tener una innovación pública que solucione problemas complejos en contextos complejos. A reconocer esa complejidad estamos de acuerdo, lo que hacemos es complementariamente tener modelos epistemológicos y eso es lo que podemos aportar desde los estudios del futuro. Muchas gracias. Yo creo que, como vemos, la perspectiva no es adivinar el futuro, pero es construirla con mayor responsabilidad, ¿no? Y yo me quedo con una cosa que dijiste, que es esta implica una visión de más largo plazo y una continuidad institucional. Y este también quizás conecta con lo que dijo usted, que quizás nos obliga a repensar un poco nuestras maneras de gobernar, nuestras maneras de participar también, asegurar la participación de las diferentes partes, que no son problemas nacionales. Yo creo que lo vemos a nivel nacional, pero también a nivel nacional. Así que muchas gracias, creo que habrá una discusión interesante. Pero ahora quisiera dar la palabra a Alicia Wiener, de IFES. ¿Qué significa trabajar en territorios en donde esas complejidades, en esos ambientes más micros, terminan a veces siendo más difíciles de resolver porque ahí hay una relación cara a cara? La pregunta que la UNESCO me hizo a mí es cómo asegurar que las estrategias urbanas integren innovación social y participación ciudadana de modo que contribuyan a la inclusión, a la resiliencia y al fortalecimiento democrático. Por eso el título era el kit del salvataje a esa democracia. Nosotros sabemos que los territorios son espacios geográficos, contenedores, pero que tienen, además de una significación económica, una significación simbólica expresiva. O sea, en los territorios pasan cosas, nos relacionamos los seres humanos. Entonces, frente a la pregunta que la UNESCO me hace, que es esa, ¿qué innovación social y qué participación ciudadana necesitamos para asegurar que estas estrategias urbanas den efectos suficientes? Yo me pregunté a mí misma, ¿qué pasaría si las estrategias de desarrollo urbano, de desarrollo territorial que pensamos hoy, fueran diseñadas por hombres, por mujeres, por población LGTB, de distintas etnias, de distintos grupos sociales, desde distintos rangos etarios? O sea, ¿cómo ponemos el concepto de interseccionalidad al servicio del territorio?
¿cómo hacemos que la planificación urbana, en términos de participación, no sea algo que solo esté en manos de expertos o de expertas, sino también que los saberes locales de verdad puedan trabajar y aportar a la construcción del territorio? No es lo mismo transitar un territorio desde los 80 años que desde los 20 años. Desde una mujer indígena a una mujer blanca, desde una mujer discapacitada a una mujer que no está discapacitada, a moverse a la noche las mujeres y moverse los hombres a la noche. O sea, ¿cómo hacemos para construir territorio desde una perspectiva de participación real? Eso supone un desafío enorme y eso significa innovación social. O sea, ahí es acercar y conectar la planificación a la experiencia de los sujetos, pero la real. No es lo mismo un ministro de transporte que vaya en bicicleta y vaya en metro, que un ministro de transporte que piense la movilidad urbana desde un chofer que lo lleva en el auto. No es lo mismo andar en Mercedes-Benz que andar en bicicleta. Entonces, eso supone, ¿no es cierto? Y ahí lo quiero poner con todas sus letras, se ve poco probablemente, pero nosotros tenemos un viejo paradigma que es vertical y seguimos operando muchas veces con el esquema vertical. Sin embargo, hay una realidad actual, lo dijo María Antonieta del Policrisis, en donde, miren, hay tres, y recomiendo la lectura de un francés, Pierre Rosanvallon, que acaba de publicar el año pasado un libro que se llama Las instituciones invisibles. En este caos, en esta policrisis que vivimos, hay un deterioro sistemático de instituciones denominadas invisibles, como le llaman los Rosanvallon. El deterioro de la autoridad, el deterioro de la legitimidad y el deterioro de la confianza. ¿Cómo hacemos para construir territorio en un cuadro como esos? O sea, el objetivo en un caos como ese es superar las asimetrías de poder para conversar en pie de igualdad los saberes locales, con esta interseccionalidad de la que hablaba, con los saberes expertos. No se trata de negar los saberes expertos. Entonces, frente a eso nos surge, para más remate, como sobre llovido mojado, pero para beneficio de todos también, la inteligencia artificial. Y estamos hablando de inteligencia artificial y creemos, ¿no?, la panacea que nos va a resolver todo. Sin embargo, y ahí el foco de mi reflexión es, la inteligencia artificial hasta ahora sistematiza datos, genera diagnóstico, optimiza procesos, todo lo que ustedes puedan imaginar, procesan datos y demás. Lo que no hace todavía, como dice un colega mío en ILPES, es construir consenso, es generar legitimidad, es restaurar confianza. O sea, no estoy negando con eso la inteligencia artificial, estoy resaltando la idea de que la capacidad política tiene que estar en nuestro centro y en nuestra discusión. Porque los que somos más viejitos sabemos que la política y los partidos políticos en las dictaduras militares nuestras fueron muy desprestigiados. Pero cuando hablamos de política hoy y de capacidad política no hablamos ni de partidos políticos ni de sujetos que están en el Parlamento. También puede ser, estamos hablando del sujeto político de a pie que tiene una mirada del territorio que habita. Entonces, esa capacidad política es la que yo creo que hay que rescatar. Porque una pregunta que yo me hago, que apenas se ve ahí, es, ¿estamos contratando solo técnicos para resolver problemas políticos? ¿No? O sea, la tecnocracia puede ser importante, sí, pero la política también es importante. Fíjense que la CEPAL viene desde hace 3 años destacando estas 4 capacidades. Y yo digo, sí, las capacidades técnicas son importantes, ¿no? Las capacidades operativas son importantes, las prospectivas indudablemente también, pero hay una capacidad que es la capacidad política que no nos permite salir del abismo. Voy a dar un ejemplo concreto de Chile. Nosotros tenemos hace poquito, ustedes saben que somos un país terremoteado, ¿no? El país de los terremotos. Tenemos una norma sísmica espectacular para regular la construcción de los terremotos de subducción, pero todavía no tenemos, según entiendo, una normativa que regule otro tipo de terremotos. Entonces tenemos una quebrada de 50 kilómetros, que es la quebrada San Ramón, que pasa por acá, hoy no va a pasar nada, no se preocupen, que es una ruptura que hace muchos años se dio,
O sea, tenemos los informes técnicos de lo que ocurriría. Tenemos la capacidad de gestión para prevención, para capacidad de respuesta, para reconstrucción y reconstrucción mayor. Tenemos escenario. ¿Qué nos falta? La capacidad política de resolver que en esa franja de 50 kilómetros no se siga construyendo. ¿Quién da los permisos de construcción? ¿Por qué el Parlamento no logra bloquear eso? Esa es la capacidad política que todavía necesitamos y requerimos. O sea, rescato la idea de la capacidad política como una capacidad fundamental. O sea, nosotros tenemos que aprender a leer el contexto. Hace mucho tiempo atrás, una vez un pedagogo norteamericano hablaba con Paulo Freire y le decía la importancia de que los políticos y las políticas fueran a la universidad. Y Freire le decía, sí, perfecto, pero hay algo mucho más importante que la lectura de libros, la lectura del mundo. Y en ese momento daba el ejemplo de Lula, que no había ido a la universidad, pero había hecho una lectura extraordinaria de lo que necesitaba Brasil para crecer. Entonces, la lectura del contexto político, social, económico es fundamental. La agenda política, o sea, ¿qué agenda política construyo en el territorio para atravesar líneas estratégicas que sean contundentes, sustantivas? ¿Qué mecanismo de gobernanza? ¿Quién hace qué? ¿Y en función de qué y para qué? ¿No? Y eso a nivel de estrategia interna, o sea, como estructura política podemos trabajar con una agenda, con un pensamiento claro, con una lectura del contexto, con mecanismos de coordinación. ¿Y para afuera qué? El tema ético, o sea, los diálogos sociales, la simetría de poder, para eso está la autoridad, ¿no? La simetría de poder que necesitamos establecer para volver a pensar que los saberes locales son tan importantes como los saberes expertos, distintos, pero igual de importantes. La colaboración y las alianzas, la idea de la gobernanza permanente y la eticidad. Es la ética una práctica permanente y no solo un discurso. Entonces yo digo, el arte del acuerdo es el motor institucional hoy. O sea, volver a establecer esa institución invisible de la que habla Rosambalón, que es la falta de confianza que tenemos los países, sobre todo los países de la región. Y para cerrar ahora sí, el sentido de ponerme en el lugar del otro, para recorrer el territorio y saber qué siente una mujer de 35 años que se mueve de Quilicura a llevar a su hija al colegio, a Recoleta a trabajar, pasar al hospital en Santiago, para los que no conocen Santiago, allí nos movemos entre el centro y el norte, y si no, con mucha suerte irme a Maipú, atravesarme 3 horas la ciudad. ¿Qué vive, cómo siente una mujer o un hombre, pero fundamentalmente está estudiado, una mujer que lleva a los chicos, que recoge a los chicos, que los lleva al hospital, que vuelve a trabajar, que pasa a la casa de la suegra para que si tiene suerte, para que le cuide el niño, y después para que el marido la venga a buscar porque tiene miedo de recorrer sola la ciudad, o porque la violen o porque la maten. O sea, ¿qué siente una mujer, o quien sea, recorriendo un territorio en esas condiciones? Entonces, la solidaridad y la autocoacción, la fortaleza moral para dar el ejemplo. Voy a cerrar diciendo que recuperar la política, ¿no? Y no tenerle miedo a la política, es recuperar el bienestar de las personas. Y brego y estoy trabajando un documento con unos colegas aquí en CEPAL en temas de capacidades políticas. Dentro de las 4 capacidades que hablamos de las capacidades políticas, fundamentalmente por lo siguiente, por la necesaria abordaje a la crisis de legitimidad democrática que tenemos. La idea de que la democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor sistema que tenemos. Para pensar que las capacidades políticas son mecanismos garantes de esa profundización democrática. Y tercero y último, la necesaria autonomía que el Estado nacional, el Estado subnacional, el Estado municipal debe tener frente a los poderes fácticos como fundamento político. Por ejemplo, el caso de la regulación del suelo urbano. O sea, la necesaria independencia del mundo
público al servicio del bienestar de la gente. Entonces, reitero, las capacidades políticas, un norte fundamental para hacer de nuestros territorios mejores territorios. Eso, muchísimas gracias. Tener impacto positivo en el 80% de latinoamericanas y latinoamericanos, que de acuerdo a los datos de las estadísticas globales de Naciones Unidas, en América Latina somos el 100%, somos la zona más urbanizada. Yo me quedé pensando cuáles eran los 3 mensajes clave en función de la forma en que fue organizado el panel. Y yo quería poner sobre la mesa 3 elementos relacionados con perspectiva, con pensar el futuro, con encontrar los incentivos, las motivaciones para impulsar la política pública, para, más importante, impulsar la convergencia de los esfuerzos, las energías de todos los actores que tienen que intervenir en el futuro de una ciudad. ¿Por qué se mueven las ciudades hacia el futuro? ¿Qué es lo que las determina? La política, claramente. Pero quiero también plantear que además de la política, que yo la veo como parte de las dinámicas sociales y económicas, incluyen las institucionales, las que ocurren en un territorio urbano, también tienen que ver los proyectos de infraestructura. Seguramente hay gente de Bogotá que nos está escuchando en el streaming. La vida de las bogotanas y los bogotanos es una antes del metro y es otra después del metro. Ese proyecto de infraestructura tiene un impacto en el futuro de la ciudad. Pero también es importante señalar que no porque exista un proyecto de infraestructura específico en una ciudad cambian las cosas. La zona de barrios periféricos, una zona de favela en Río de Janeiro, Maré, construyó un metrocable o un cable para transporte público, que es una de las innovaciones latinoamericanas de los últimos años, utilizar el cable para transporte público. Se inspiró en Medellín, donde funciona muy bien. Hoy uno va a Maré y es muy triste porque el cable está parado. La obra de infraestructura no transforma per se, pero puede ser un motivador muy importante. Las obras de infraestructura son fundamentales en nuestras ciudades latinoamericanas. Y también los imaginarios. Y yo creo que me voy a referir en mi conversación muchísimo más al poder que tiene la construcción de imaginarios en la transformación de las realidades, en la transformación de las ciudades. Y tengo algunos ejemplos. Todo esto yo creo que nos va a ayudar bastante a desarrollar no solamente la capacidad de anticipación, sino la capacidad de construcción de escenarios futuros que podremos elegir o no, que podremos utilizar o no en los procesos de crecimiento y de desarrollo de las ciudades. Y a mí me gusta mucho también colocar 2 preguntas en los ejercicios de perspectiva, de construcción de escenarios futuros. El primero, lo recuerdo mucho de Johannesburgo. Estábamos trabajando en el programa Ciudades Más Seguras y la gente de Johannesburgo nos enseñó que ellos con las jóvenes, estaban construyendo el futuro respondiendo a una pregunta muy simple: what it looks like when it is fixed. ¿Cómo se ve cuando quede reparado, cuando quede solucionado? Y solamente esa pregunta puesta sobre la mesa en un barrio, construyendo respuestas con las comunidades a partir de participación ciudadana, permitió establecer el punto de llegada para un plan de acción. Absolutamente poderoso ese ejercicio de perspectiva con las comunidades. Y otro que nosotros utilizamos frecuentemente en un territorio, puede ser en la ciudad entera, puede ser para un barrio específico, es responder a una pregunta muy simple, que además como seres humanos nos hacemos todo el tiempo. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si construimos el metro? ¿Qué pasa si no lo construimos? ¿Qué pasa si aumentan los impuestos? ¿Qué pasa si
implementamos el concepto de ciudades cuidadoras? ¿Qué pasa si nos tomamos en serio la construcción de ciudades más seguras para los niños y las niñas, para todos y todas? ¿Qué pasa si de manera sistemática y metódica eso permite construir futuros urbanos? Y es parte de la práctica que ONU ha puesto a disposición en varios ejemplos y en varias situaciones en América Latina y el Caribe. No es suficiente contar con la determinación de incorporar ese tipo de ejercicios, construcción de escenarios, Luis Bonilla. Se necesita también método, determinación política, pero también método, para que esto pueda funcionar y podamos avanzar. Y adicionalmente, hay algo que además tiene que ver con capacidad política y es leer las señales. Lo que nosotros hemos también captado es que aquellas ciudades que son mejores en los ejercicios de perspectiva son aquellas no exclusivamente sustentadas en datos duros y proyecciones econométricas o demográficas, sino también en leer señales de cambio. Alguien en Cúcuta, en Colombia, un año antes de que, tal vez más tiempo, de que comenzara el pico de la migración venezolana. La mayor parte de venezolanos eran más pobres de esa ola de migración, y cuando se instalaban en las ciudades colombianas, ecuatorianas, peruanas, chilenas y de otras ciudades generosas de América Latina y el Caribe, ciudades solidarias, llegaban a los barrios informales. Pero algunas ciudades, y vuelvo a reiterar, Cúcuta, alcanzaron a leer la señal de ese entorno geopolítico y comenzaron a decir, uy, tenemos que prepararnos para algo que se nos viene. No todo el mundo lo percibió, eso no generó una acción, completa a nivel institucional, y la ciudad se vio desbordada, pero algunas acciones se tomaron a tiempo. Lo que quiero decir es que en el proceso de método es muy importante desarrollar esa capacidad de los equipos de trabajo de las ciudades, de las comunidades, y la lectura de esa señal de los cambios que vienen. Ciudad Juárez. Creo que muchos de nosotros hemos trabajado en Ciudad Juárez. Allí estuvimos trabajando con el gobierno de Ciudad Juárez y nos dijeron lo siguiente: viene un fenómeno muy interesante que se llama el nearshoring, es decir, la reloj. Como está cambiando la geopolítica y las dinámicas comerciales en el mundo, todo eso fue antes de la guerra de Irán. Las dinámicas comerciales en el mundo, lo que estamos notando es que están llegando muchos asiáticos con inversiones aquí y nos piden espacio, nos piden apoyo para instalar las maquiladoras de nueva generación para construir chips que generan una mano de obra de ingenieros e ingenieras, que muchos de ellos llegan con familias jóvenes, pero llegan a una ciudad que no tiene la oferta de vivienda, no tiene la oferta normal de una ciudad sostenible en la mayoría de los barrios. Y lo que decían era, no se preocupen, nosotros construimos las viviendas, o nosotros ponemos los containers para que allí vivan los ingenieros, que puede ser una práctica que funcione, digamos, en algunos procesos industriales o en algunos sectores, en algunas partes del mundo. Pero lo seguro es que en América Latina y el Caribe eso, al menos la gente de Ciudad Juárez, no lo quería. Entonces, la pregunta de cómo nos adecuamos, cuáles son los escenarios posibles, generaron esa posibilidad de trabajar y de anticiparse. Y esa anticipación pasa por construir los escenarios, pero también por adaptar las herramientas, los instrumentos, el plan de usos del suelo, el sistema de incentivos, el sistema de instrumentos de la administración pública municipal, fundamental. Y un tercer caso, que además está ocurriendo hoy, mientras hablo, América del Sur
está avanzando bastante en desarrollar los corredores de integración, la infraestructura para la integración, que además no es algo de hoy, es algo que viene desde ILSA, los tiempos del ILSA, 30, 40 años atrás. De hecho, uno sabe que eso va a ocurrir más tarde, más temprano, más tarde en la región. Lo interesante es que el gobierno de Brasil ha comenzado a impulsar muchísimo la construcción de la infraestructura para completar esos corredores bioceánicos entre el Atlántico y el Pacífico. Lo que nos mostró el último censo brasilero es que en las áreas de influencia de los corredores bioceánicos del lado del oeste brasilero, es decir, no es Río de Janeiro, São Paulo, las ciudades tradicionales donde está la mayor parte de la población brasilera, sino lo que ellos llaman el interior, es donde se tiene el desarrollo más grande de asentamientos informales no planificados, de asentamientos humanos no planificados. Está ocurriendo sin haber construido los escenarios, por supuesto, y con la ayuda del INPES o en alianza con el INPES, ustedes están avanzando con Brasil en establecer esa forma de construir los escenarios territoriales que permitan la respuesta apropiada. Esas grandes obras de infraestructura, incluso proyectadas, incluso todavía, muchas de ellas todavía en planos, es decir, en los imaginarios de los ingenieros, ya están generando la transformación en los comportamientos de los agentes de las comunidades en el territorio. Muchos para especular. En América Latina es un clásico. Muchos para tomar las decisiones apropiadas. El ejercicio de prospectiva en ese tipo de casos nos puede ayudar muchísimo a establecer cuál es la hoja de ruta para construir los asentamientos humanos apropiados, planificados con la suficiente oferta de vivienda social, de vivienda adecuada, de servicios básicos. Termino diciendo que, volviendo al ejercicio de las comunidades, y lo hicimos con una comunidad en Medellín, la comunidad de Moravia. Para aquellos que conocen a Medellín, Moravia es donde antes quedaba el botadero, porque no era un sitio de disposición formal, una zona céntrica de nivel de ese espacio tenía antes para impactar positivamente a las comunidades, los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales. Y desde ONU Habitat queremos agradecer que el INPES también nos está invitando a que eso lo hagamos de manera colectiva.